Hoy, 15 de enero, el Reino Unido y Alemania evalúan la posibilidad de desplegar tropas para defender Groenlandia frente a un eventual ataque de Estados Unidos. En este contexto, el presidente francés Emmanuel Macron ha advertido que para seguir siendo libres debemos infundir temor, y para infundir temor debemos ser poderosos. Una declaración que resume el giro militarista que atraviesa Europa ante la crisis del orden liberal. Días antes, Trump reunió en la Casa Blanca a los principales ejecutivos de las grandes petroleras, en lo que diversos analistas interpretan como un intento de anticipar el reparto del botín de guerra tras el secuestro del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y la amenaza explícita de una nueva intervención militar en México, Cuba y Colombia, que fueron señalados como gobiernos o narcogobiernos. Esta postura queda condensada en el nuevo Plan de Seguridad Nacional, que sostiene que Estados Unidos se reserva el derecho de actuar de manera unilateral, preventiva y militar cuando sus intereses estratégicos se vean afectados. Para algunos comentaristas, este es el mundo del que Trump está diseñando, un mundo donde la amenaza ya no proviene necesariamente de adversidades declaradas, sino del centro mismo del sistema que afirma proteger el orden liberal u occidente, un mundo en el que Europa comienza a contemplar escenarios de autodefensa, en que América Latina revive los traumas históricos de las invasiones, golpes de Estado y operaciones encubiertas financiadas y auspiciadas por los americanos en el siglo XIX. Sin embargo, antes de adentrarnos en los vericuetos del cálculo geopolítico y el funcionamiento estatal o la realpolitik, el análisis no puede perder de vista el sujeto central de estos procesos, la clase y los intereses que defiende. Muchos analistas adoptan una mirada impresionista, concentrándose exclusivamente en las acciones de los dirigentes de los estados o de la geopolítica, pero abandonan este análisis. Desde nuestra perspectiva, estos hechos no son aislados, ni pueden explicarse como el producto de los delirios de un individuo o un grupo de individuos. No se trata de Trump, no se trata de Marco Rubio, ni del establishment. Lo que ocurre en Estados Unidos no difiere sustancialmente de lo que ocurre en Europa, marcada por el rearme militar, ni siquiera de lo que ocurre en China, por ejemplo, frente a la amenaza latente de invasión en Taiwán. En paralelo, mientras estos tambores de guerra resuenan, en estados como Irán ocurren protestas sociales contra el gobierno de los mulás, o en Estados Unidos, en Minneapolis, contra los servicios migratorios, que hoy exhiben la faceta más visceral en la forma de un imperialismo desnudo, enfrentado directamente contra los intereses de las clases oprimidas. Mi nombre es Cristian Tello y junto a Axel les damos la bienvenida a este primer episodio piloto de Sin Novedad en el Frente, un espacio donde amigos, científicos sociales, políticos y activistas debatimos la novedad de un mundo atrapado en la aceleración permanente, constante de los acontecimientos que paradójicamente revelan viejas y persistentes contradicciones del sistema capitalista en su conjunto. Con esta breve introducción, estoy un poco feliz por empezar este proyecto con Axel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te recibe el año, amigo? Bien, compañero. Con mucho ajetreo internacional. La verdad es de que yo justo vengo de este descanso muy cómodo en Escocia. Y allá todo este movimiento que está sucediendo en Europa, principalmente ahorita lo que los tiene muy movidos es la amenaza y la opción de compra que recientemente Estados Unidos acaba de hacer en Groenlandia. ¿En cuánto le evaluaron? 700 mil millones de dólares, ¿no? De dólares, sí. Sí, claro. Entonces, pues por supuesto que es un poco curioso cómo se mueve la discusión allá. Y claro, también este sentimiento, por un lado, antagónico que se tiene contra los estadounidenses, pero a su vez sí se nota cierta, como una dicotomía. Por un lado están los que de cierta forma sí ven reconocida esta posición de Estados Unidos y esta amenaza, esta población que se ha comprado todo este discurso de la amenaza roja, la amenaza rusa, la amenaza china, de que de cierta forma legitimen la necesidad que tiene Estados Unidos en temas de seguridad, sí, del por qué es importante tomar esa zona, pero por el otro también este sentimiento de afrenta a la región europea. Sí. ¿Cómo vamos a permitir que un enemigo de otro continente tome una región? Porque si bien podremos ser aliados de la OTAN, al final es alguien que no pinta en esta región, es alguien de otra parte que viene a amenazarnos, que ahora busca voltear el tablero internacional. Antes nosotros éramos colonizadores, ahora nos quieren colonizar a nosotros. Y eso que lo de Groenlandia y las noticias que hoy se publicaron en la mañana, pues son
fenómenos y situaciones que ocurren de forma acelerada, ¿no? Nos recibe el año el 3 de enero con el bombardeo a Venezuela. Después siguen las sanciones y las amenazas a Cuba, México, Colombia. Después sigue la publicación del Plan de Seguridad Nacional, que dice que para Estados Unidos no existe el derecho internacional. Y luego esta situación en Groenlandia. Y, ¿sabes? A mí me parece un poco paradójico o contradictorio el inicio del año, porque aunque es un nuevo año o un nuevo periodo, en que a veces me da mucha ansiedad que mucha gente tiene metas o perspectivas positivas, pues realmente nos recibe el año con viejas dinámicas que son parte del actuar de los gobiernos o del actuar del sistema internacional por siglos, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos en un periodo en el que regresamos a la cara más visceral del imperialismo, como se conocía en el siglo XIX, cuando existían invasiones terrestres, bombardeos, genocidios. Recibimos el año también con este tipo de actuaciones unilaterales, ¿no? Que no existían por más de 2 décadas en el sistema internacional por parte de los Estados Unidos. Y después también tenemos la incertidumbre mundial que se vive respecto a las noticias semanales o incluso diarias, ¿no? de la política americana. Entonces, no sé si realmente estamos en vísperas de un año nuevo o estamos retornando a un periodo lleno de adversidades, de horrores, de caos y en general de lo que es propio de la crisis, no solo de los estados, del sistema internacional, sino del capitalismo en su conjunto. Claro, un poco más de lo mismo. La guerra nunca cambia. Sí. Bien dice el dicho de esta magnífica serie de videojuegos Fallout. ¿Tú sí llegaste a jugar algún número? Sí, yo jugué el 3, el primero que salió en DC, pero es hasta incluso muy curioso cómo desde el aspecto de la ciencia ficción y de la cultura pop de los 90s o de los 2000s, que producían, por ejemplo, mucho contenido sobre mundo apocalíptico, una crisis nuclear, una crisis zombie, pandemias, etcétera. Bueno, ahora estamos viviendo eso. A mí no me parece ciencia ficción. No, claro, el otro día estaba platicando con mi novia y justamente ella me comentaba, porque está en un taller de literatura, bueno, de creación literaria, y ella le pidieron como parte del taller que se imaginara que escribiera algo sobre un mundo utópico. Uh-huh. Y tardamos en platicar y claro, estamos tan... El pesimismo se siente y realmente costó llegar a ese punto de la discusión donde es posible imaginarse un mundo mejor, ya que más allá del pesimismo, estas condiciones materiales, estas condiciones opresivas de la vida, de la cotidianidad, nos han orillado a mejor pensar en una dinámica de supervivencia, no pensar en dinámicas de un hacer vivir, de un buen hacer vivir, de un buen convivir, porque eso se aleja fuera de la dinámica del salir adelante, porque hoy en día la cooperación, la convivencia, la coexistencia, si tú lo ves en el reflejo apocalíptico, siempre te tienes que cuidar del otro. Uh-huh. Y qué mejor escenario que la geopolítica actual, donde los que antes eran tus aliados ahora se vuelven tus enemigos. Es la ley del garrote. Es como esta vieja caricatura política de la doctrina Monroe, uh-huh, donde ves esta figura de... ¿Quién era? ¿Era ese de Teddy? El presidente Teddy Roosevelt, que va caminando con sus buques de vapor blindados y su gran garrote, es de Big Stick. Entonces, eso era, el peligro regional, pero ahora ya es el peligro global. ¿Y cómo piensas o cómo creas formas de vida cuando hay una entidad gigante paseándose con su garrote por todas partes? Eso que dices me parece muy interesante, porque a veces creo que es el terreno que no han estudiado los analistas de la política internacional. ¿Qué ocurre en la sociedad civil frente a estos fenómenos? O nosotros como marxistas, ¿qué ocurre frente a la clase trabajadora? Y a mí me parece que uno de esos elementos, como tú bien comentas, es... primero la desesperanza y segundo la desilusión frente a un horizonte mejor o postcapitalista, ¿no? A mí me parece que eso es propio no solamente de la ideología neoliberal en los 90s, 2000s, cuando este célebre filósofo Francis Fukuyama decía que era el fin de la historia y solamente gobernaban las democracias liberales y no había nada más que imaginar, sino que también estamos frente a la desilusión de un periodo postneoliberal
o pospandémico en el que ese sueño que se había prometido en los 90 se ha trucado en una pesadilla con los últimos acontecimientos. No creo que hoy que tengamos un Trump o que tengamos la extrema derecha en ascenso, que tengamos amenazas de guerra o que tengamos bombardeos o invasiones sean patologías del sistema o sean accidentes de la época neoliberal, sino que a mi parecer son producto de la propia política del neoliberalismo. Estamos viendo cómo la propia política neoliberal está siendo derrotada en términos democráticos, en términos de paz, en términos de cooperación, en términos de bienestar social. Entonces, es interesante ese aspecto, ¿no? Cómo tú lo analizas desde la cultura popular, o cómo lo podemos analizar también nosotros en el aspecto político. A mí me parece muy importante tratar de entender y acomodar las piezas de lo que se está viviendo hoy, porque es lo que te estaba diciendo un poco en la introducción. Mucha gente piensa que Trump es una especie de accidente en el sistema, ¿no? Y solamente lo vamos a quitar en las elecciones intermedias este año, o en 2 años cuando termine su mandato. Pero a mi parecer es que no es un accidente y no es que el tipo esté loco. Bueno, creo que está loco, pero eso no es lo que determina enteramente la ecuación de por qué Estados Unidos está actuando en este momento como está actuando, no de una forma tan imperialista y desencarnada, sino que es por la propia dinámica de un sistema económico y de un sistema político de la democracia representativa liberal que se está desgastando y está colapsando. Y en ese punto es cuando debemos preguntarnos, ¿realmente es el problema de los individuos o realmente es un problema mucho más grande, ¿no? Yo creo que también depende mucho cómo planteas el problema. Justo Sí. ahorita que mencionaste a Francis Fukuyama, ahora en vacaciones me estaba leyendo un librito, bueno, digo librito, Sí. pinche madresota, este tamaño, cabrón, el de los orígenes del orden político. Uh-huh. O sea, prácticamente lo que quiso hacer él, porque de hecho lo sacó en 2 volúmenes, fue intentar hacer una cobertura política desde el tribalismo chino a la actualidad. Uh-huh. O sea, 2000 años de política más o menos. Y justo como él plantea el escenario, sigue saliéndose o sigue complicando mucho el cómo comprender la política fuera de esas estructuras universalizantes, donde al final hablamos de una condición evolutiva lineal, donde pues tenemos los humanos posthistóricos, Uh-huh. que crean sus formas de organización en torno a la acumulación de recursos, de ahí se van formando jerarquías políticas y posteriormente eso se va complejizando en la forma del Estado como lo conocemos, ¿no? Pero parece ser que esa es la receta general en cómo se forma cada estructura política en las distintas sociedades, por no decir en los distintos cuerpos de ciudadanos de cada forma de Estado-nación, ¿no? Uh-huh. Porque al final ese es como que el gran debate. Es la evolución del tribalismo al Estado moderno. Ajá. Que todo el mundo sigue. Bueno, al final la forma del Estado moderno como lo conocemos, pues es una imposición occidental. Es una de las condicionantes para hacer mercado hoy, para hacer economía. Y que vaya que los occidentales mismos ya se están cansando de ese modelo. Ahora ya quieren libertarismo, ¿no? Ahora ya quieren derrumbar ese sistema de cuerpo político porque ya no les conviene, porque ya hay un cuerpo político más grande, un Estado más grande, más organizado, con mayor, que cada vez está acumulando más poder económico, como lo es China, y ya no nos gusta el Estado grande. Vamos a cambiarlo. Vamos a implementar un sistema mucho más abierto donde haya menor regulación, pero todavía se mantengan ciertas oligarquías económicas. El neoliberalismo, al final de cuentas, ¿no? Sí, yo creo que en ese aspecto tanto está cambiando la jugada que, aunque siguen existiendo las estructuras, instituciones y modelos económicos del sistema neoliberal, a mí me parece que estamos en una fase muy distinta. Y lo podemos ver en la forma en que, por ejemplo, la democracia norteamericana para mí sigue siendo una democracia neoliberal, con la misma forma de negocios, la misma forma de mercado. Sin embargo, es que la estructura política o el gobierno ya no está controlado por tecnócratas neoliberales o por una especie de establishment demócrata liberal amistoso, un tipo Joe Biden, ¿no? Ahora está representado por tipos duros que son capitalistas, o sea, y entonces antes
el Partido Republicano, por ejemplo, era un partido de la burguesía que administraba los negocios de la burguesía en Estados Unidos. Ahora no vemos eso. No es el partido de la burguesía el quien administra el gobierno americano, sino que es la propia burguesía, es Trump, ¿no? Y lo que representa atrás de él, que son los grandes magnates del petróleo, los grandes inversionistas de Silicon Valley, Elon Musk, Jeff Bezos, etcétera. Y a mí me parece que esa es la característica que es tan distinta en este periodo, y con ello podemos comprender cómo se ha transformado tanto la dinámica del Estado y cómo de esa dinámica del Estado se ha transformado la guerra, las agresiones imperialistas, las sanciones comerciales, la geopolítica, etcétera. Algo que también estabas comentando que me parece muy interesante, ¿no? Y desde la izquierda también se tendría que discutir eso, es mientras las democracias occidentales están colapsando con ese modelo neoliberal de democracia representativa, y ahora tienes en ascenso una extrema derecha en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en Latinoamérica, con el caso de Brasil, Bolivia, Argentina, Chile, ahora con las últimas elecciones. Mientras tú tienes eso, por otro lado tienes en el salvaje oeste, que es parte de la visión del Plan de Seguridad Nacional de Trump, una especie de democracia distinta a la occidental, ¿no? Que es la China. Y la visión china de construir un estado que controle la economía y construir una especie como de monopolio estatal en la economía. ¿Cuáles son tus impresiones de eso? ¿Y tú qué piensas de ese lado del mundo, no? Porque ahora hemos discutido muchas noticias de Occidente, pero también no lo que está ocurriendo en China o en el este asiático. Mira, antes de pasar a China, la verdad yo creo que hay un país por el que creo que deberíamos de pararnos antes, justamente hablando de Asia, y es Irán. Irán y toda la revolución social que está ocurriendo en este momento, y cómo es muy complicado leerla en un contexto crítico, y crítico desde la izquierda incluso, pero también de cómo se van definiendo estos nuevos límites geopolíticos. Sí. Justo estaba el otro día reposteé algo en Instagram sobre cómo hacían una especie de limpieza de cuáles son los medios pro régimen de Irán, como Al Jazeera, por ejemplo, que si bien son populares entre pues la banda crítica, la banda progre, pues al final no hay que olvidar que este es un medio un medio pues que está financiado y que tiene cierta afiliación, ¿no? Sí, Al Jazeera pues es filial de Al Jazeera, y al final siguen una narrativa, y en ese momento la narrativa que ellos están siguiendo, por ejemplo, es la de deslegitimar la revolución kurda que está ocurriendo en la región. De la justa denuncia social, causas de movimientos que jóvenes principalmente están impulsando en Irán a favor del movimiento kurdo, en contra pues de lo que dice el ayatolá, en contra de las figuras teocráticas. Y ¿cuál es el posicionamiento de los medios, pues de los medios iraníes, el posicionamiento de los medios turcos? Pues deslegitimar todas estas voces disidentes y decir que son marionetas de los Estados Unidos. Sí. Aquí nos gusta la hegemonía yanqui, por supuesto que no, detestamos la hegemonía yanqui, pero es cierto que lo que yo creo que cae mucha banda de izquierda es de que caen estos binomios, o es uno o es cero. O sea, si estás en contra de Estados Unidos, pues tienes que estar a favor de la Rusia de Putin, no y de otro, aunque sea un desgraciado. Igual también no podemos hacer críticas de cómo se maneja con cierta firmeza el gobierno chino y cómo ejerce ciertas dinámicas de orden que para algunas personas, yo no voy a decir que o sea, yo como mexicano yo no me siento occidental. Aún no logro definir. Esa es otra discusión también, los mexicanos son occidentales, pero definitivamente sí siento que hay cosas que me chocan de cómo se maneja ese tipo de gobiernos de estado duro. Entonces yo creo que se puede hacer una crítica hacia estos regímenes sin caer en el apoyo de Estados Unidos, y por eso es la necesidad de comprender cómo se están moviendo estos nuevos panoramas. Hay jóvenes que en este momento están luchando en Irán por un cambio de régimen, pero eso no necesariamente implica que sea a favor de Estados Unidos.
Sí, exacto. O sea, también la denuncia, porque saben que al final, o sea, estos gobiernos teocráticos llegaron gracias a Estados Unidos. Hay esa conciencia colectiva también. En ese aspecto, yo te diría, ahora que estamos haciendo como la especie de mix de todo lo que está ocurriendo en este año, hay un problema con el que siempre nos topamos en las ciencias sociales y principalmente la banda de izquierda, ¿no? Que es caer en el falso binomio de escoger entre Occidente o Oriente, escoger entre la Rusia de Putin o la democracia de extrema derecha de Trump en Estados Unidos. A mí me parece que esas dos salidas son erróneas y que hay una tercera que es producto también de un análisis crítico de la realidad. Y ahora con lo que estabas comentando respecto a los medios de comunicación masivos y cómo ahora están proyectando lo que está ocurriendo en Irán o en otras revueltas sociales en el este, en Oriente principalmente, a mí me parece que uno puede tratar de leer desde una visión crítica lo que está ocurriendo y no tiene que caer falsamente en ese binomio. Te voy a contar una experiencia hace como 2 años. Me acuerdo que pudimos entrevistar a un camarada de Rusia que es activista y que participó en la organización de los sindicatos cuando se cayó la Unión Soviética. Y después de eso, pues presidieron las famosas revoluciones de los colores que se separaron de la Unión Soviética. Después tenemos el Euromaidán en el 2014 en Ucrania, una revolución de los colores. Y siempre el discurso de ciertos sectores de la izquierda, que eran pro-China o financiados por medios internacionales, decían que estas revoluciones eran financiadas por la CIA. O que había gente infiltrada, o que eran revoluciones que pretendían destruir a Oriente y eran pro-americanas o pro-Estados Unidos. A mí me parece que es un elemento muy reduccionista para entender esas protestas y esas movilizaciones. Exacto. Hay un sentir honesto y real de movilización de millones de gentes que hicieron ese tipo de prácticas o ese tipo de intentos revolucionarios. Y lo que está ocurriendo en Irán es lo mismo. Si tú vas ahora, por ejemplo, no digo que Al Jazeera, pero por ejemplo Russia Today u otros medios financiados por estados orientales, ya sea el caso de Rusia, China o sus socios comerciales, pues te darás cuenta que la narrativa es la misma, es un golpe de estado financiado por la CIA. Y si tú vas por el lado de los medios como Fox News o CNN, la noticia va a ser, es una revolución para que regrese la democracia al estilo americano en Irán, porque la gente está exigiendo una democracia estilo americano frente al régimen islámico. A mí me parece que ni una ni la otra es la información real, verídica, y tanto lo que está demandando la gente, ¿no? Entonces lo que me parece ahí es que hay un proceso en el que Irán, en los últimos 15 años, en medio de la debacle económica y aparte de un aparato autoritario contra las mujeres especialmente, ha impulsado las movilizaciones sociales en esa forma. O sea, es reactivo frente a la clase trabajadora en su conjunto en Irán. Entonces, tanto en Irán como lo que está pasando en otros países, me parece que es muy peculiar cómo lo presentan los medios mediáticos y cómo realmente es y cómo lo vive la gente y cómo se movilizan. Revisando kiosco.net, que para la banda que no lo conozca, recomiendo mucho estar revisando esta página de internet. Es prácticamente una especie de pues de repositorio de las principales portadas de los medios de masa, sí, de periódicos en todo el mundo, ¿no? Entonces se divide por continentes y justamente pues revisando, ¿no?, qué es lo que dicen ahorita las principales portadas de los medios más grandes. Y vaya que es bien curioso cómo se manejan las narrativas dependiendo de dónde estés, ¿no? Y también cómo se complejizan un poco. Si por ejemplo revisamos, también me gusta porque, bueno, para el caso de Estados Unidos ellos todavía tienen incluso un desglose mucho más amplio por estado, pero en sí, en la prensa general, por ejemplo, tienes The New York Times. Sí. Y revisando la portada de New York Times, si eres alguien que, por ejemplo, intenta ver o hacer una lectura de esa portada desde un solo lado del binomio, yo creo que se puede complejizar un poco, porque vas a decir, bueno, New York Times como al final, como un aparato pues mediático, donde sus dueños son prácticamente, los dueños actuales creo que son la cuarta generación de ascendencia judía que hizo su riqueza
en un estrato sumamente ampliado y logró acrecentar el medio y construyendo en lo que es hoy, pues si lo ves desde toda esta conspiración, desde toda esta lectura cerrada de que todos los medios sirven hacia un solo fin del Estado, pues claro, vas a ver cierto servilismo del lado de Trump y automáticamente desconfías o automáticamente empiezas a generar este sesgo. Ojo, no estoy diciendo que quédense con los medios de masa, solo digo cómo, o sea, cómo se va haciendo más compleja la crítica, pues vas leyendo cada una de las notas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las columnas de la portada principal dice Local Outrage Propel Cities to Resist ICE, ¿no? Aquí hay claramente pues una nota que habla sobre lo complejo que es impulsar las políticas de pues prácticamente de cacería que se hace contra la población migrante, contra la banda migrante allá en Estados Unidos, y cómo pues da cuenta de las resistencias que se están dando en varias de las ciudades, ¿no? Ahora, ¿cómo se describen esas resistencias? Bueno, ahí está el chiste. Pero ahora si lanzamos a otra columna, habla sobre cómo how big post-election donors have benefited in second term. Entonces, aquellos que porque pues sí, en Estados Unidos es abierta la posibilidad de que un candidato político pueda recibir financiamiento privado. No es ilegal, a diferencia de México. Allá es totalmente legal, ¿no? Y habla justamente de aquellos quienes fueron donantes de estas elecciones de segundo término, se han beneficiado y han duplicado, triplicado sus fortunas. O sea, vaya, apostarle al caballo ganador, que en este caso fue Trump, vaya que ha sido redituable. Luego también, por supuesto, una columna sobre Irán, sobre que prácticamente Irán está pues comprando tiempo, pero que lo inevitable que es su caída es inminente. La caída de Irán es inminente, ¿no? Iron regime, buying time, but just a little. Y luego una columna sobre China. China announced record surplus despite tariffs, ¿no? Entonces su superávit fue de 1.19 trillones en el 2025. A pesar de que pues China ha sido el gran antagonista de esta lectura geopolítica, pues se sigue beneficiando de la economía. Sí. Sí. En este punto, y lo que hemos discutido hasta ahora en el episodio, tenemos Venezuela, Groenlandia, lo que está ocurriendo en Irán, lo que está ocurriendo también al interior de China con la economía, lo que ocurrirá próximamente en las semanas con la supuesta ofensiva, la última ofensiva de Rusia en Ucrania. ¿Qué te dice todo esto en general? Porque el tema es que incluso creo que esa es parte de la propia dinámica del capitalismo actualmente. Las noticias van más rápido, las situaciones van más rápido. Uno no puede leer los encabezados o de repente la prensa mediática es tan vil que te presenta un encabezado un día y de repente el otro no existe. Sí. Que también, por ejemplo, sigue continuando el genocidio en Gaza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te dice todo ese mundo que está ahora tan tumultuoso o violento en ese aspecto? Justamente, pues, ya saltando el tema de los nuevos frentes que se están abriendo, claro, me faltó mencionar que también hay una columna dedicada a Groenlandia, ¿no? Greenlanders shocked, angry, confused, and most of all, scared, ¿no? Aquí ya se pinta, creo yo, cierto panorama de pesimismo, donde pues parece ser que se pinta la perspectiva desde la gente tiene miedo, la gente no sabe qué va a suceder, ¿no? Muy diferente si, por ejemplo, ves lo que dicen los encabezados en Europa sobre Dinamarca, ¿no? Entonces el país, que es lo que dice, Dinamarca fracasa el intento de apaciguar a Trump, Europa cierra filas, pero Trump no cede en conquistar a Groenlandia. A mí me parece muy importante lo que estás comentando porque hay una cita muy célebre de Marx cuando dice que la historia se presenta en dos ocasiones. Primero como tragedia y segundo como comedia. Y en ese aspecto me parece que él enmarca lo que ocurre en la historia, que es una especie de ciclos, ¿no? En que se reciclan individuos, se reciclan situaciones o se reciclan fenómenos. Y lo que está ocurriendo en este año precisamente es que el imperialismo que estamos viendo ahora por parte de Estados Unidos
es el mismo imperialismo que existía en Estados Unidos en el siglo XIX. Y el mundo se está configurando a partir de esa nueva dinámica. Y es interesante en ese aspecto porque uno de los principales postulados del imperialismo en el siglo XIX era la defensa de su hemisferio frente a los imperios europeos. Y recordarás que a finales del siglo XIX esa política, que era propia de la doctrina Monroe, la original, produjo una guerra con Europa frente a la adquisición de España y de otros lugares en el Caribe a finales del siglo XIX. Ahora estamos viendo lo mismo. La misma narrativa de la doctrina Monroe, del destino manifiesto, otro también pilar de la democracia americana, que defendían un hemisferio para los americanos, América para los americanos, claro, pero era América para los gringos. Ahora se está repitiendo frente a sus propios aliados, frente a la Unión Europea, frente a Groenlandia, frente a los países que conforman Latinoamérica y frente a sus opositores o sus oponentes en el este, ¿no? Rusia y China. Y no solo eso, aparte de eso, también está regresando la propia política del garrote, que está por encima de ese supuesto derecho internacional que no existe, ¿no? Y que era parte de la época neoliberal. Ahora estás viendo que el rearme en Europa no es casual con lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Ahora ya no gobierna el derecho internacional, gobierna el reparto del mundo en esferas de influencia o en esferas de imperios, como veíamos a principios del siglo XX con los imperios europeos. Esa es una de las causas de la Primera Guerra Mundial, más allá del asesinato de un individuo o de algunos hechos aislados. Esa es la propia dinámica del capital. Ahora, yo quería platicarte esto porque a mí me parece que la respuesta violenta del imperialismo es parte de también la propia crisis o necesidad que tiene el capitalismo por expandirse. A lo que me refiero es que cuando acaba el siglo XX, con la caída del muro de Berlín, de la Unión Soviética y del bloque socialista, lo que ocurre en el mercado mundial es que se abre una nueva esfera de expansión del capitalismo. Puede buscar inversiones, puede buscar nuevas zonas para industrializarse, puede buscar nueva mano de obra en esos países que antes eran socialistas, el bloque, ¿no? Había oportunidades de crecimiento. Después ahora, con el fin de la época neoliberal, con el inicio de la pandemia, etcétera, te das cuenta que la economía mundial y el mercado está constreñido y no hay posibilidades del capitalismo para que se siga expandiendo. ¿A dónde más puede expandirse si ya está en nivel planetario? Incluso hasta de forma muy absurda y un poco chiste, también es por eso que Elon Musk o que Jeff Bezos están construyendo cohetes, ¿no? Para buscar cómo pueden caer las inversiones capitalistas en el espacio. Pero entonces, esa propia dinámica en que el capitalismo se siente acorralado para expandirse, y expandirse me refiero en términos de seguir acumulando ganancias, que no pierda ganancias, no está encontrando lugares, y entonces la única táctica que le queda es la guerra, ¿no? Defender sus zonas de influencia y defender sus cadenas de producción, sus mercados, sus regiones donde consigue recursos, etcétera. Y esa es la propia política, y regreso a lo mismo, ¿no? Que no es propia de Trump, no es propia de la extrema derecha solamente, no es propia de la política imperialista por décadas de Reino Unido, de Alemania, de la Unión Europea, sino que es propia de la dinámica del capitalismo global, cómo se configura la economía y la política a través de ese sistema. Es que, más allá de las pretensiones de terraformación que tengan estos pequeños líderes del siglo XXI, realmente creo que debemos de caer en la cuenta que nuestro planeta no es tan chiquito como parece, y lo que verdaderamente habitamos de él, lo que en algún momento todos esos changos peludos que se hacían creer poseedores del control total del planeta, y aquello que en su momento pues denominaron como los límites de sus grandes imperios, realmente estaba sumamente limitado por condiciones logísticas de la época. O sea, si lo vemos en perspectiva, el Imperio Británico victoriano eran dueños de grandes porcentajes del planeta. Uh-huh. O sea, tan solo el tamaño de India, por ejemplo. Y si nos ponemos a pensar, ¿pudieron ellos ser capaces de explotarlo? Como hoy en día con todas estas herramientas de minería principalmente, que es el gran tema de hoy, ¿no? La extracción de minerales raros, la extracción de litio, la extracción y producción de microchips. Vaya, en ese entonces a los grandes generales, a las grandes emperatrices y todos aquellos dueños de saquear recursos, que era lo que verdaderamente les
pues les importaba extraer de un territorio que conquistaban. Sí. Un poco de minería, pues realmente, vaya, minería sencilla, cobre, plata, oro, metales preciosos, plomo en el siglo XX, pero estaño. Vaya, incluso si lo vemos, o sea, todavía el fertilizante o sea, más importante antes de toda la agroindustria era el guano, que era un elemento totalmente orgánico, la caca de murciélago y los territorios. Habían islas que se peleaban por el guano. Tan solo hay una islita que está cerca de Baja California que se la pelearon entre los gringos, los franceses y los mexicanos, y fue de los últimos territorios que se cedieron por ahí de 1910, 1920, justamente porque era una isla que producía mucho guano, porque había mucho murciélago ahí, ¿no? Y luego se cedió esa isla a los franceses al final. Dato curioso. Son totalmente elementos todavía con, o sea, bueno, todo es orgánico, pero vamos a decir sin alto contenido de valor, tiene otra palabra específica que utilizan en la industria, pero que no tenía tanto valor agregado. Pero hoy en día vemos que esto cambia con el desarrollo de toda esta tecnología de extracción, y esa es otra discusión que igual deberíamos dejarlo para otra edición del podcast. Sí. Para hoy en día la tecnología, ¿qué sirve y cuál es esta capacidad destructiva que tiene la tecnología, ¿no? Claro. Pero que al final o sea, hoy el planeta verdaderamente tiene, o sea, el alcance, la extensión verdaderamente se ve previsible por esta capacidad de ya poder explotar todo aquello, porque ya tenemos tecnología para poder llegar a más recursos, para llegar a más profundidades, para poder romper elementos, diseñar nuevos. Sí. Y por eso es que o sea, retomando tu introducción y de cómo parece que regresamos a una vieja política colonial, pues en realidad es o sea, se retoman como que ciertas intenciones del pasado, estas incapacidades que antes no tenían los países imperiales para poder explotar los recursos y la gente de un país. Bueno, ahora sí los tienen para llevarlo a una mayor escala, ¿no? Entonces creo que por eso se vuelve tan relevante esta discusión, porque hoy los países tienen mayor capacidad de extracción y creo que lo notamos desde tan solo como eso, ¿cuál es la figura del trabajador hoy en día, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas horas pasa en las oficinas? ¿Cómo se ha diversificado el trabajo para el sector servicios justamente para regular todos estos procesos industriales, ¿no? Pero bueno, no sé si hay yo con lo que estabas comentando, a mí me parece, es un texto muy bonito también para pensar lo que está ocurriendo hoy. Se llama Realismo Capitalista, de Mark Fisher. E inicia con una introducción de un discurso que Margaret Thatcher, una de las precursoras del neoliberalismo en los 90s en Reino Unido, hizo esta célebre cita, que es: más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y creo que ahora esa dicotomía o esa pequeña frase metafórica se presenta hoy con mucho más claridad. Es más fácil pensar el fin del mundo con la guerra en Ucrania, con la genocidio en Gaza, con la invasión de Venezuela, con la posibilidad de una destrucción mutua asegurada por las bombas nucleares, que pensar en el fin del capitalismo, ¿no? Que pensar en el fin de este sistema que reproduce desigualdades, que produce guerras, que produce genocidios, que produce invasiones, que produce individuos patológicos, sociópatas como Trump o como la extrema derecha. Entonces, en ese aspecto, yo diría que esa disyuntiva que presenta Thatcher en el siglo XXI, que es mucho más clara, también es contestada por la acción propia de la sociedad organizada o de la clase trabajadora, y situaciones como las de Minneapolis con las protestas contra los servicios migratorios o lo que está ocurriendo en Irán son producto de ello. Al final hay una ley muy bonita de la dialéctica que presenta Marx, y es propia también del análisis marxista de nosotros también como sociólogos, que es que un cuerpo también
hace que sean reactivos otros cuerpos. Y la dialéctica funciona en ese aspecto en que, por más que la barbarie se presente frente al genocidio, los bombardeos, la extrema derecha, individuos patológicos como Trump, también hay una reacción por parte de la sociedad, y la sociedad empieza a adquirir nuevas ideas y se empieza a radicalizar. No son hechos o fenómenos aislados los que ocurren en Minneapolis como los que ocurren en Irán, o como próximamente pueden ocurrir tanto en América Latina como en otras regiones del mundo. Y a mi parecer, creo que ese es el miedo también de los multimillonarios como Jeff Bezos o como Elon Musk, de la extrema derecha, y de los grandes oligarcas de la tecnología en este periodo. Podemos esperar mucho más este año, yo también lo auguro. Ahora que estábamos discutiendo con el tema de Venezuela, recuerdo mucho que también diversos análisis de izquierda, incluso algunos periódicos como La Jornada, ponían más empeño en pensar cómo Venezuela se iba a gobernar después de la crisis de la invasión con grandes hombres de Estado como Delcy, ¿no? O como el Partido Socialista Unificado de Venezuela, pero no ponían empeño en identificar cuál es el papel de la gente, ¿no? Cuál es el papel de las masas en las calles para defenderse frente a estas agresiones. Trump no pudo invadir Venezuela por un solo hecho, que se encontró a un oponente con mucha mayor fuerza que el aparato chavista, que era el movimiento chavista, que era la gente organizada en las comunas, en las milicias civiles, que salió a defenderse contra la agresión. Se esperaba que después del secuestro la gente se desmoralizara, se desesperanzara, que decidiera aceptar el cambio del régimen impuesto a punta de garrote por los Estados Unidos, pero la gente dijo no. Eso es lo que no esperaba Trump, pero es así como funciona la dialéctica, y regreso a lo mismo, ¿no? Es lo que decía Marx, ¿no? La clase obrera no es una especie de roca que puedes ambientar al vacío y que puede resistir los golpes de la crisis, sino que también reacciona y va adquiriendo ideas, se va organizando y va creando nuevos procesos. Puedes ponerle tú comunitarios, partidistas, organizativos, en la sociedad civil, etcétera, pero al final es el carácter principal del análisis, y creo que en el próximo periodo vamos a ver eso. Bueno, pues esa es la cachetada a Machado, ¿no? Que al final le dice Trump, lo siento, pero es que tú no eres lo suficientemente fuerte para poder gobernar el país, que es lo que significa. Tú no puedes acarrear la voluntad popular del país. Necesitamos a alguien que la pueda controlar y que pueda ayudar a esta transición en donde nosotros entramos y reorganizamos el esquema político del país, ¿no? Al menos Delcy Delgado puede hacerlo con pues el voto y el control que tiene sobre el partido, y a partir de ahí justamente pues depender de que las militancias hagan una labor organizativa. Pero a ver, aquí por ejemplo, o sea, justo cómo lo podemos ver desde cierta crítica de izquierda, ¿no? Y es como uno de los grandes lastres, creo yo, que personalmente yo creo que representaba a Maduro, porque a veces sí se nos obligaba a tomar así tomar una decisión binomial, ¿no? Una decisión de suma cero. Pues apoyar Venezuela y estar en contra de Estados Unidos muchas veces sí llevaba a apoyar a Maduro con todo lo que eso implicaba. Pero yo creo que en algún momento se tenía que reconocer que no era una figura popular, no representaba cierta voluntad mayoritaria, y al final ya se había, pues vaya, ya se había solidificado en ese espacio. Sí. Ya era ya la voluntad de Maduro se había enquistado en la voluntad del partido. Y de nuevo, ¿cuál es el gran problema de los líderes y cuál es la dinámica que plantea en este texto que tiene Lenin sobre los líderes, que tú seguramente podrás conversar mejor sobre eso? Pero ¿cuál es el problema de que un líder se quede mucho tiempo en un lugar? Sí, exacto. Sustituye las tareas que le competen a la clase trabajadora. Ese es el problema. Ese culto a la persona de alguna izquierda. Pero bueno, para finalizar, yo creo que hicimos un mix, una especie de ensalada vomitiva de todo lo que está ocurriendo en este año, como una especie de catarsis que estamos teniendo en estos días. Y quiero preguntarte tus últimas impresiones, tu conclusión final para cerrar. Pues mira, antes de ir a la conclusión, sí quiero recomendar que justamente nos vayamos a la portada de Der Spiegel. Está buenísima porque es justamente una alegoría. Ahí en la edición la vamos a poner. Sí, la vamos a poner
alles means, todo es mío, ¿no? Sí. Eres Venezuela, dem Groenland. Disculpen mi alemán, no sé. Pero lo traduje y es primero Sí. Venezuela, después Groenlandia, ¿no? O sea, al final, justamente, pues, ¿cuál es la impresión? Que vemos el resurgimiento de la violencia directa de las fuerzas, porque ya se han dado cuenta que tienen mayor capacidad tecnológica, logística, y que ya se dan cuenta que la voluntad de las masas, o sea, que pueden asegurarse una voluntad de las masas, como lo es el trumpismo, cuenta con una legitimidad sumamente ampliada en Estados Unidos para poder reconfigurar y legitimizar su política del gran garrote. Creo que esos es a los retos que nos enfrentamos hoy en día. Hay una voluntad del otro lado. Y creo que también uno de los retos que deberíamos replantearnos desde la izquierda es cómo se puede dialogar con ese otro lado, que al final sigue siendo, considero yo, sigue siendo pueblo, sigue siendo banda, que se le podrá decir que es alienado o no, pero que al final está ahí por una condición. Los famosos fachopobres, hay que recordar que son más pobres que fachos, y justamente es pues, cómo se le puede llegar desde ese lado, ¿no? Desde esa conciencia. Pero bueno, más tareas. Yo igual me quedo con lo que comentas. Bueno, también eso será por otro podcast, pero bueno, discreparía de ti con los fascistas, no se discute, claro. Y no se puede discutir, ¿no? Pero bueno, yo también estoy en ese entendido. Es un año lleno de adversidades. Este primer intento del piloto fue para rescatar todo lo que ocurrió en una semana y todo lo que se puede pensar. Al final, creo que en este podcast, en este capítulo, más que llegar a una conclusión tú y yo, que a veces lo hacemos, a veces no, dejamos unas puertas abiertas con interrogantes o con preguntas. Entonces, solo le diría a la banda que lo que se espera este año es que haya mucha confusión e incertidumbre, incluso desde la izquierda, con los grandes medios mediáticos y también con algunas posiciones, ¿no?, dentro de nuestro propio espectro. Entonces, lo único que queda es seguir discutiendo esto, como lo discutimos aquí en la mesa, de forma chill y teniendo una capacidad, ¿no?, para comprender lo que está ocurriendo todo como un fenómeno que es producto de nuestra sociedad, producto de nuestro sistema económico, y lo vuelvo a decir, aunque lo repite muchas veces, producto del capitalismo. Entonces, gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Prometemos más memes para la siguiente. Chao. Chao.